En los últimos días se conoció la sentencia que involucra al analista de mercados, una forma de denominarlo, ¿no? Daniel Biglione, ha sido acusado de diferentes estafas. Nosotros vamos a conversar con Julio Razona, el abogado patrocinante de las personas damnificadas en este delito. Julio, buenas tardes, gracias por venir. No, al contrario. Bueno, un poco de memoria, ¿cómo arrancó todo, Julio? Bueno, arrancó con... La estafa de Biglione se podría decir. Sí, arrancó cuando un grupo de víctimas de Daniel Biglione se acercaron a mi estudio jurídico para informarme lo que les había ocurrido, que habían estado aguardando varios meses las promesas de Biglione en el sentido que les iba a devolver unas sumas millonarias. ¿Cómo era el procedimiento? ¿Cómo fue el procedimiento en aquel momento? El procedimiento era, bueno, ellos casi el 100% de estas personas lo conocieron a Daniel Biglione por una enorme exposición pública que tenía a través de distintas radios de Mar del Plata, KLA, L9 y últimamente Radio Mitre, por dar conferencias en el Hotel Primacy de Mar del Plata, Sheraton de Buenos Aires, Ross Tower de Rosario, todos hoteles de mucha categoría. Está rodeado de economistas muy conocidos como Roberto Kachanowski, Loper Murphy, bueno, personas que eso daba una buena pantalla. Una pantalla de seriedad, de compromiso, tenía locales, él tenía locales habilitados aparentemente por la FIP, después nos enteramos que no estaban habilitados, que eran falsas esas acreditaciones, bueno, y él se mostraba como una persona muy solvente, muy crítica de todo el establishment político. Y bueno, eso le daba un aire de confianza a la gente que confiaba en sus promesas, confiaba en sus ahorros, personas que vendieron su única propiedad, de tanta certeza que les daba él que iban a hacer inversiones en el mercado financiero internacional. ¿Y qué era lo atractivo de Biglione en estas inversiones? Y bueno, el atractivo era que prometía una enorme rentabilidad en dólares, hasta del 50% anual en dólares. Nosotros al estudiar el ardid de Biglione demostramos que cuanto menos nivel cultural tenían las personas, más eran los intereses disparatados que decía, o también acomodaba su discurso a la idiosincrasia de las víctimas. Así, si había una persona que era una persona, hubo varios profesionales damnificados, su discurso era moderado. En cambio, en otras personas, como varios octogenarios, que se quedó con todos sus ahorros, les decía que iba a cerrar el Banco Nación, que se venía un corralito, que la Cámpora iba a tomar el Banco Nación por asalto. Ponía terror. Y ponía terror, acomodaba su discurso, tenía la habilidad de acomodar su discurso a la personalidad de cada víctima o de ese grupo familiar. Ya te digo, personas que eran profesionales. ¿Y hay un número determinado de qué se trató de esta estafa? ¿De qué monto estamos hablando? ¿Total? Sí, de 5 millones de dólares. 5 millones de dólares. Sí. Hay... Por mi parte he tenido clientes patrocinados míos que han perdido absolutamente todo, que han quedado en la ruina, otras personas que han perdido su propiedad o muchísimas personas que han perdido todos sus ahorros, ¿no? De hecho, cuando declararon en el juicio oral más de 150 testigos, muchos no pudieron soportar la angustia y el llanto, y no solamente contaban que Biglione los había estafado, sino que también eran muy maltratados por María Larsen. María Larsen, ¿cómo entra en esta película? María Larsen trabajó siempre con Biglione, siempre argumentó, ella fue absuelta, por supuesto esta sentencia la vamos a apelar, argumentando que ella era empleada de Daniel Biglione, que no participaba en los negocios. Y nosotros sostuvimos desde el primer día, desde que cuando los primeros damnificados vinieron a verme en el estudio, que esta era una organización. Y en estas organizaciones delictivas no hay patrón, ni empleado, ni socios, sino que son miembros. Están todos arreglados. ¿Qué pena tuvo Biglione en este juicio? Lo condenaron a 5 años y 6 meses de prisión por una estafa. ¿Una estafa? Claro, es una estafa que según el criterio... Una estafa de 5 millones de dólares. Sí. Una estafa, según el criterio de la doctora Ana Fernández, la jueza que resolvió. Para ella fue una sola estafa en un delito continuado con una cantidad enorme de víctimas, ¿no? Son 74 víctimas. A nuestro criterio son todos delitos independientes. Cada estafa debió ser condenado por cada estafa. La suma de estas penas no pueden exceder los 50 años de prisión, que es la pena que nosotros solicitamos. ¿Hace cuánto que está Biglione en prisión?
En noviembre van a cumplir 3 años. 3 años, es decir, le quedarían 2 años más No, él puede recuperar la libertad, puede pedir una detención domiciliaria o recuperar la libertad al cumplir el 50% de la condena, la mitad de la condena. ¿Ya la cumplió? Ya la cumplió, así que estaría en condiciones de tener o una detención domiciliaria o unas condiciones. Bueno, ¿qué pasó con esos 5 millones de dólares? Bueno, ¿Se la llevó todo Biglione? ¿Operaba con otra gente? ¿Qué sospechan ustedes? Una parte enorme de la... Se en la algún llevó lado en efectivo. En algún lado está esa plata. Está, por supuesto. Está en efectivo, por él no admitía otra inversión que inferior a los $10.000. Sí. Siempre en efectivo, cosa que viola todas las condiciones en el ámbito financiero internacional, son depósitos bancarios. Sí. Además, él decía representar a FXM, una empresa de Nueva York, que era absolutamente falso, y él se mandaba a imprimir documentación acá en una empresa de Mar del Plata de esa empresa. Y hay otra parte muy importante de muchísima cantidad, más de $1 millón, que se depositaron en las cuentas corrientes de Biglione y Larsen en el Uruguay. Ese dinero, ese depósito, ese se podría seguir, ese dinero se podría recuperar. Por eso yo pedí a la doctora Fernández que dé intervención al Departamento de Estado de los Estados Unidos para hacer el seguimiento de esos montos dinerarios, pero tampoco la jueza hizo lugar a este pedido. Porque es decir, que no está, la ruta del dinero se desconoce. Se desconoce porque los mecanismos, nosotros no contamos con los mecanismos de investigación adecuados. Sí lo tienen los Estados Unidos, que pueden intervenir, ellos pueden intervenir, como Biglione se hacía pasar por representando a una empresa de los Estados Unidos y por tratados internacionales. Nosotros, los Estados Unidos pueden intervenir en la investigación porque afectaría ellos temen al terrorismo financiero, que alguien se meta en sus negocios financieros, como lo ha hecho Biglione. Ahora, ¿y la justicia comprobó este negocio de $5 millones, ese monto? Está absolutamente probado el monto, está acreditado ya sea con documentación reconocida hasta por el mismo Biglione y Larsen, la documentación que hacían suscribir a las víctimas, con engaño y todo, pero hacían suscribir, y esos montos están documentados. Todos los montos, por lo menos de mis representados, están documentados con unas hojas que mandaba a imprimir Biglione, que eran absolutamente falsas y apócrifas, pero donde está sentado el monto de las inversiones. Por supuesto, hecho con virome, a mano alzada, con desprolijidad enorme, pero está acreditada. Esa suma está acreditada. ¿Cómo hacer para que no haya más Bigliones dando vueltas? Y este es un incentivo para los Bigliones, ¿no? Porque no será el único, ¿no? Y no será el único, y si la pena es tan leve y si es tan fácil eludirlo, yo creo que estas... No, usted me está diciendo que quizás dentro de 2 años Biglione puede estar tomando un café acá o en cualquier lado de Mar del Plata, disfrutando de esos $5 millones. Sí, así es. Por eso yo pedí, cuando le pedí la pena para Biglione, pedí que se tenga como agravante la crueldad, el trato cruel para con las víctimas. Estamos hablando de víctimas octogenarias, personas con una difícil situación por la edad, con muchas personas muy vulnerables, familias enteras que entregaron la única vivienda familiar, el ahorro de toda su vida a Biglione, donde no ha tenido compasión con nadie. Bueno, y Biglione ahora va a estar en condiciones de disfrutar todo este dinero mal habido, que pese a que yo en el juicio penal me presenté como actor civil, o sea, hice juicios civiles dentro del juicio penal. ¿Van a apelar este fallo? Sí, por supuesto. Esto vamos a apelar tanto la pena mínima por la que fue condenado Biglione como la absolución de Larsen. Doctor, gracias por venir. No, al contrario.